voy a compartir con ustedes. Bienvenidos a Parashá Vayishlach. Y Parashá Vayishlach es una parashá sumamente fascinante que tiene que ver particularmente con nuestro Yetzer Hara. Quiere decir, si hay algo que vamos a aprender acá es no ver el enemigo externo, que seguro que lo hay, sino tratar de ubicar dentro de nosotros nuestro enemigo interno. Tenemos que tener mucho más cuidado de, de las cosas internas que de las cosas externas, porque la realidad es que las cosas externas no podemos hacer mucho al respecto, pero en cambio en la parte interna podemos trabajar de manera concienzuda. Y esto es algo muy importante que tenemos que nosotros comprender. Entonces, el Zohar Vayishlach, la Parashá Vayishlach, vamos a empezar a platicar un poco, es todo este periodo de tiempo que Jacob vivió con Labán, más de 20 años, vivió exactamente 22 años. Muy, muy interesante este número 22, es un número reiteradamente importante, no nada más porque son las 22 letras hebreas, sino porque el tiempo en el que, perdón, un segundo, no puedo hablar, no puedo hablar. El tiempo en el que Jacob estuvo fuera de casa fueron 22 años y curiosamente es el mismo tiempo que Yosef va a estar fuera. Entonces, como que se empieza, parte de lo que es la grandeza de estudiar Torah y de esta manera, es entender los patrones que vemos en ella. Y ver estos patrones nos va a permitir entender profundamente la Torah como un todo, como algo orgánico. Después de vivir con Labán más de 20 años, les voy a leer dos pesukim y vamos a analizarlos como el Zohar los trabaja. Dice, Jacob envió mensajeros, la Torah dice, Vaishlach Jacob Malachim. Es curioso que mensajeros se escribe igual que ángeles, Malachim. Delante de sí, como que lo mandó frente a él, no fue él directamente, sino primero mandó mensajeros para hacer un encuentro con su hermano Jacob en el campo de Edom, en la región de Seir. Y es bien interesante analizar esto, lo vamos a analizar con mucho más elementos, porque se ve claramente que Jacob, pues que se tuvo que ir, casi escaparse de lo que su hermano quería hacer con él, del enojo del hermano, por órdenes del papá, de la mamá, tú vete de acá, hijito, te van a matar. Pero la realidad es que él, después de este tiempo, él hace este encuentro. No es de que se enteró Isaac que ahí venía Jacob y fue a encontrarlo, sino más bien Jacob mandó mensajeros y necesitaba encontrarse con Isaac. Quiere decir, no podía seguir postergando qué va a pasar con Isaac, si va a aparecer por ahí, me va a matar, qué está sintiendo, qué no está sintiendo. Además, Jacob estaba muy intranquilo y muy inseguro, porque la Torah no nos los dice, pero todos estos años que Jacob fue a hacer familia y fue a casarse con sus mujeres y a tener hijos y a trabajar con Labán, todos esos años el que se quedó cuidando a los papás fue Isaac. Por lo tanto, aunque Isaac en los Jajamim lo ponen como un Rasha Gamur, como un malvado, pues Rasha o no Rasha se topó con 20, 22 años de responsabilidad de atender a sus papás. Y por lo tanto, pues algo de mérito tiene eso. No es cualquier cosa quedarse con esa responsabilidad. Piensen ustedes, imagínense estar solos y irresponsables completamente de los papás. Y ordenó a estos malajim, a estos mensajeros, que le dijeran a Isaf, a mi señor Isaf, tu humilde siervo Jacob, dice, he estado morando con Labán y he demorado mi retorno hasta ahora. Es muy interesante cómo lo escribe la Torá. Dice, Im Labán Garti ve Ajar Adata. Viví con Labán hasta este momento. Entonces, obviamente, hay un mensaje muy importante y está muy bien pensado este encuentro. No es así como, bueno, no me queda de otra que enfrentarme. Ahora sí, el toro por los cuernos, me voy a enfrentar a mi hermano y a ver qué pasa. No, esto es algo que estuvo pensado
por una mente que estuvo mucho tiempo para idear cómo iba a ser este encuentro, y por lo tanto el encuentro, esta parashá de Vayishlach, la palabra Vayishlach significa él envió los mensajeros, es un encuentro que va a determinar el curso de la historia de Am Israel con Occidente, que es básicamente toda la historia. Por lo tanto, vamos a analizar con mucho más detalle estos pesukim, tanto con lo típico que dice Hazal, Rashi, y eventualmente con lo que dice el Zohar HaKadosh. Un segundito. Primero que todo, dice el Zohar que los mensajeros, aunque parecen malajim, en efecto son malajim, son ángeles. Y la clase pasada hicimos un énfasis muy grande, que hay los malajim que están en Eretz Israel, los malajim que acompañan a Jacob en su emprendimiento con Labán. Y el punto es muy interesante porque ahora que está regresando, hay un comentario del Zohar que dice que había un como campamento, como un círculo de malajim acompañando a Jacob con su familia. Y es muy interesante que, ¿por qué en este momento él decidió ya irse de Labán? Entonces, vamos a ver cronológicamente, Jacob llega con Labán y en ese momento que llega con Labán le dice, voy a trabajar por tu hija Rachel 7 años. Entonces, eso es así como la primera intención de Jacob. Él pone el precio de Rachel. Quiere decir, Labán le dice, claro que te puedes casar con mi hija, va a ser un honor que te cases con mi hija. Y obviamente no trabajes para mí de gratis, tú pon tu precio. Y él dice, voy a trabajar 7 años por Rachel y hacen un contrato que el trabajo que está haciendo Jacob es por Rachel. Cuando llegan los 7 años, va Jacob y dice, mi pago es Rachel, acá tengo el contrato. Y Labán le dice, perfecto, así como quedamos. Y sabemos que en la noche de bodas lo confunde, lo emborracha, hace todo tipo de artimañas, porque Labán, vamos a hablar mucho de Labán en esta clase, lo marea y de repente se despierta consumando el matrimonio con Lea. Este encuentro no lo vamos a hablar hoy, pero es un encuentro muy, muy duro y tremendo, en donde imagínate el desprecio que sintió Lea, y por otro lado Lea se defiende, su honor, y por otro lado va Jacob con Labán y le dice, me engañaste, tú me engañó Lea, me engañó Rachel, yo tenía un acuerdo con Rachel, hice todo por Rachel, y Labán le dice, yo no te engañé, porque en el país que vivimos, las hijas grandes se casan antes que las chicas, y también te voy a dar a Rachel, pero, y te la doy en 7 días, pero vas a tener que trabajar otros 7 años, ahora por también Rachel. Entonces realmente trabajó por Rachel 14 años y por Lea nunca trabajó, porque nunca en su mente estaba casarse con Lea. Entonces ahí tienes ya 14 años. Entonces, ¿cómo llegamos de 14 a 22? Es porque después de 14 años, Jacob estaba en la pobreza. No tenían que comer, no tenía en qué caerse muerto. Por lo tanto, se queda trabajando para sacar su parnasá. Entonces se queda un periodo de otros 7 años. Y cuando va y le dice, págame lo que me debes de pagar, Labán 10 veces le cambia los términos. Y ahorita también vamos a hablar qué significa 10 veces le cambia los términos. Y finalmente, en el año 22, dice él, si no me voy por la mala, no me voy a poder ir. Entonces voy a tener que engañar, así como él me engañó, voy a tener que irme, voy a tener que hacer esto, y hace todo tipo de artimañas para poderse ir y se escapa. Sin el consentimiento de Labán, finalmente se escapa. Lo que hace que él se sienta fuerte, porque ahora se va de un enemigo que es Labán. Labán es un verdadero enemigo y ahorita lo vamos a analizar. Se va
con el otro enemigo jurado que es Isaf. Entonces el pobre está de mal en peor. ¿Qué le hizo sentirse fortalecido para enfrentarse con Isaf y no lo hizo antes? ¿Por qué no se largó antes? ¿Por qué no se largó al año 4, al año 5, al año 7, al año 10? ¿Por qué hasta este momento? Y Hazal explica que él no se sintió completo y no se sintió capaz hasta que no nació Yosef. Por lo tanto, vamos a ver en alguna de estas diapositivas, vamos a entender qué significa el nacimiento de Yosef para Jacob. Pareciera que Yosef, aunque es el hijo número 11 en orden de nacimiento, es el primer hijo de Rachel que le da a Jacob, hasta que no nació Yosef, con la fuerza energética de Yosef, no se sentía capacitado de enfrentarse a Isaf. Por lo tanto, es muy importante que entendamos, en su momento vamos a tratar de entender, qué le dio Yosef para que él pueda sentirse y enfrentarse efectivamente contra Isaf. Entonces, de repente el Zohar nos dice, estos ángeles acompañan al hombre desde que nace. Y bueno, nosotros solemos pensar que los ángeles son seres nobles, lindos, que te ayudan, que están ahí serviciales. Y lo que les tengo que decir es que no es así. Hay de todo. Hay ángeles buenos, hay ángeles malos. Hay ángeles que te ayudan y te asisten y hay ángeles que te ponen el pie y te tiran y te quieren matar. Por lo tanto, increíblemente el Zohar dice, empieza la persona su vida desde la puerta con el Yetzer Hara. Entonces, la persona, quiere decir que cuando la persona nace, la primera fuerza, el primer ángel que se presenta en su vida es el Yetzer Hara, es el ángel malo. Y curiosamente, tarda de 12 años en las mujeres y 13 años en los hombres en aparecer y desarrollarse el Yetzer Hatov. Quiere decir que el Yetzer Hara es más viejo que el Yetzer Hatov. Como dicen en español, más vale el diablo por viejo que por diablo. ¿Y por qué es viejo? Porque tiene una prioridad y aparece primero que aparece el Yetzer Hatov. Entonces, para cuando la persona tiene 20 años, lleva 20 años con Yetzer Hara y lleva 7 años con Yetzer Hatov. Entonces, la persona tiene de verdad que hacer un esfuerzo enorme para vencer su Yetzer Hara. No voy a hablar de por qué Dios genera el Yetzer Hara y por qué hace el Yetzer Hara, pero así abre el Zohar diciéndonos esto. Por lo tanto, aparentemente, Jacob siente fortaleza al nacer Yosef. Aparentemente, Yosef le da esa fuerza necesaria para encontrarse con Isaf y acabar con el problema de una vez, o llegar a un acuerdo, o llegar a un reencuentro, o algo para poder seguir su vida adelante. No puede estar huyendo eternamente de alguien, y menos de su hermano. Entonces la pregunta es, ¿por qué provocó Jacob el encuentro? La Torá no te dice que lo provocó, pero evidentemente lo provocó. Y en cierta manera, no es que estaba confiado Jacob de que le iba a ir bien, pero dijo, mientras está Isaac vivo, estoy segura que mi hermano no me matará. Por lo tanto, más vale que me apresure a tener este encuentro de una vez por todas, porque yo ya no puedo estar viviendo con Labán. Si me quedo un día más con Labán, voy a desaparecer. Entonces, nosotros solemos ver a Labán como un pariente incómodo, pero no le vemos la maldad, no le vemos lo grave que es. Pero el hecho es que cuando estamos en Pesaj, en la Gada de Pesaj, la primera parte del Magid en Pesaj, del Magid, es Aramí Obedaví. Aramí es Labán, el arameo. Mi padre trabajó para el arameo Labán, quien me quiso destruir más básicamente y más drásticamente que el mismo faraón. Por lo tanto, pues el pobre de Jacob va de un Yetzer Hara, que es el Yetzer Hara particularmente y la fuerza tremenda negativa que tiene Labán,
y se mete con el otro Yetzer Hará para que de una vez, dice, de una vez tengo que atender mi problema con el Yetzer Hará. Entonces, por un lado, el encuentro es con un ser que está fuera de él, pero por otro lado, también hay un encuentro con él mismo, con su propio Yetzer Hará. Entonces, quiero acá mencionarles algo que lo dije cuando di esta clase en nombre de Rabbi Sachs, Zichrono Lebraja. Rabbi Sachs dice que en el momento que Jacob nace, Jacob es llamado en base a su hermano. Quiere decir, el nombre Jacob significa me agarré del talón de mi hermano. Por lo tanto, vemos, aunque vemos que son gentes muy distintas, siempre solemos pensar que Jacob es el bueno y Isaf es el malo. Isaf es el externo y Jacob es el interno. La realidad es que si vemos el perfil psicológico de Jacob, vemos que Jacob realmente tenía mucha envidia o tenía mucho deseo de ser como Isaf. Como que el desarrollo de Isaf, el que Isaf se fuera al campo a hacer cosas, el que él fuera el primogénito, el que fuera en cierta manera el favorito del papá, tenía a Jacob subyugado con un feeling de que él quiere lo que tiene el hermano. Y el hecho es que el nombre de Jacob implica me agarré del tobillo de mi hermano. Por otro lado, esa es la palabra Jacob. Por otro lado, cuando llega ya Isaf, hambriento del campo, y quiere la famosa sopa de lentejas, le dice, véndeme tu bejorá, yo quiero ser tú. Entonces ahí va y le vende la bejorá. Y después engaña con la artimaña de Rivka, engaña a su propio papá para quedarse con la brajá del hermano. Entonces realmente vemos como que no, el enemigo no necesariamente está afuera. Es lo que quiero que entendamos. No es él es el malo, yo soy el bueno. Jacob es el bueno, Isaf es el malo. Yo pienso que de alguna manera lo que nos están diciendo los jajamim es sí existe una arquetipo, sí existe una personificación de ese Yetzer Hará, que es Isaf, pero por otro lado, Jacob sigue ligado a Isaf y sigue obsesionado con Isaf. La primera cosa que hace saliendo de Labán es, tengo que encontrarme con Isaf. Es como la persona que dice, ya no puedo seguir más siendo alcohólico, tengo que atenderlo. Ya no puedo más con este mal carácter, tengo que ir al psiquiatra. Es la primera cosa que dijo Jacob, es, tengo que encontrarme con Isaf y tengo que hacer, ya quitármelo de encima. Tengo que ya quitarme esta figura que me está matando. Entonces es una forma distinta de leer la parasha. Por lo tanto, él busca este reencuentro porque dice, ya, ¿cuánto más me puedo escapar de mi hermano? Entonces, de pronto dice el Zohar algo muy interesante. Dice, habla de un humilde, de un pobre que tiene un esclavo. Es un Mishlei, es uno de los proverbios del rey Salomón. Y dice que en este caso, toda la historia que vamos a platicar ahorita tiene que ver con esto, que Jacob, en general, en este encuentro, hay un encuentro que tiene con un encuentro con un como espiritual, que tiene con un ángel o con un hombre extraño que aparece ahí en el camino, del cual vamos a hablar mucho esta clase, y posteriormente tiene un encuentro real con Isaf. Quiere decir, el encuentro con Isaf no fue inmediato, así de que fue y mandó los melajim y mandó los regalos y luego llegó, sino la Torah nos cuenta que hubo toda una estrategia. Básicamente la estrategia es que él le apostó a tres cosas. Dice, por un lado, tengo que rezar, porque si no, rezar implica poner a Dios con la ayuda de Dios, etcétera. Y esto es muy interesante porque cuando una persona tiene un problema, tiene que hacer mucho caso de cómo Jacob trató este problema. Entonces, por un lado, dijo, voy a rezar, voy a pedir la ayuda de Dios, voy a pedir la asistencia divina. Perfecto. Pero no nada más rezó y se cruzó de brazos. Por otro lado, dijo, ¿qué le gusta a mi hermano? ¿Qué motiva a mi hermano? ¿Cómo puedo comprar a mi hermano? ¿Cómo puedo apaciguar a mi hermano? Entonces dijo, realmente mi hermano es una persona muy materialista,
Entonces le voy a dar regalos, le voy a mandar canastas navideñas, le voy a mandar y le manda de verdad una cosa impresionante, le manda un minja es como un regalo que consiste en cientos de animales. Cuando Esav vio esto, dijo, ¿qué es todo esto? Y dijo, ¿y dónde está quien lo manda? ¿Dónde está mi hermano? Y decía, él viene atrás. Mandó gente, primero con toros, y luego con burros, y luego con camellos, y con cabras, y con esto, y con el otro, y caballos. Mandó no podemos ni imaginar lo que esto costaría hoy en día. Entonces, por un lado rezó, esta es la primera estrategia. Por otro lado, manda el regalo, es la segunda estrategia. Y el tercer recurso que usa es prepararse para lo peor. ¿Qué pasa si viene y me quiere matar? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como dicen en español, voy a dividir los huevos en varias canastas. ¿Qué es esto? Agarró su campamento y lo dividió en dos. Y dijo, voy a dividir en dos y voy a poner un campamento, y si él ataca un campamento, por lo menos nos salvamos los otros. Muy interesante, porque entonces ves claramente que los hijos de Jacob, esto es como un precedente, de que tú como persona no te basta con decir Teilim, no te basta con rezar por una refuá. Tienes que ir y tienes que tomar al mejor doctor y tienes que hacer una estrategia. Y si tienes que viajar, vas a viajar. Tienes que hacer una estrategia global tomando en cuenta todos los elementos que tenía que exponerse. Entonces, cuando llega al encuentro físico con su hermano Isaf, nos llama mucho la atención la humildad y como que le rinde culto y homenaje al hermano, que en cierta manera es hasta criticable, porque dice que se postró a Isaf 7 veces y le dijo, my master, Adoní. Entonces es como que cuál es la intención de ser tan servil hacia el hermano. Entonces es muy interesante, esto es un tema que discute mucho Hazal, discute mucho el Zohar, y respecto a lo que acabo de leer, dice que se volvió muy humilde Jacob con respecto a Isaf, y no significa que fue servil, o no significa que le hizo la barba, o no significa que fue débil, o no significa que fue cobarde, Hasbe Shalom, sino es Jacob se va a enfrentar al Yetzer Hará, y uno con el Yetzer Hará debe de tratarlo como su esclavo. ¿Cómo está tu esclavo? Tienes que ser humilde y ver al Yetzer Hará como un esclavo y no como un amo. Entonces, hay un deseo, una táctica. Entonces, lo que dice es que hay dos tipos de personas, las que son humildes y los que son presumidos. Entonces, cuando una persona es humilde, su Yetzer Hará lo baja y lo domina. Y en cambio, cuando una persona es presumida, es una persona narcisista, es una persona inflada, su Yetzer Hará lo proyecta. Y entonces cuando lo proyectas, el Yetzer Hará se vuelve un amo sobre ti. Y entonces es toda una parábola para hablar de que la persona debe de ver a su Yetzer Hará y dominarlo, y que el Yetzer Hará sirva al Yetzer Tov. Como dijimos la clase pasada, el grande debe de servir al chico. El Yetzer Hará debe de servir al Yetzer Tov. No dice que lo humille y no dice que no le haga caso o que lo mate, porque aparentemente el Yetzer Hará, dijimos que es una fuerza muy importante que energiza a la persona, pero debe de estar bajo control. Ahorita vamos a explicar esto con más detalle. Por lo tanto, la palabra Imlaban Garti con Laban Bibi puede ser tomada para muchos como, bueno, está diciendo de dónde vine. ¿Por qué le dice Imlaban Garti? Como si él no sabría. Entonces, hay varias explicaciones que tienen los Jajamim y que tiene el Zohar
que es importante hablar acá para ir armando bien esta clase. Primero que todo, lo primero que mandó Jacob hacia Isaf, con su súper regalo, le mandó todo tipo de ganado. Le mandó burros, camellos, cabras, vacas. Y esto era una señal muy importante porque la brajá de Isaac hacia Jacob y hacia Isaf era una brajá agrícola. Dice, Beiten leja Elohim mitala shamaim, umismanei haaretz. Todo la brajá que dio Isaac a Jacob, que aunque haya sido con engaño, y toda la brajá que eventualmente le dio Isaac a Isaf, era una brajá en términos agrícolas. Por lo tanto, al mandarle ganado, le está diciendo, te estoy mandando lo que fue verdaderamente mi trabajo. No me beneficié nada de la brajá de mi papá, porque como puedes ver, la brajá es agrícola y yo no tengo tierra, no tengo producto de la tierra, no tengo ninguna ventaja agrícola. Por lo tanto, te devuelvo la brajá. Quiere decir, no usé la brajá. La brajá sigue vigente, te la quité mal o bien, por acá, por allá. Tómala, yo no la necesito. Y es muy interesante, pero realmente es muy cierto que la brajá de Jacob, que recibió Jacob, era mitala shamaim, del rocío del cielo y del Dagán, Dagán es del grano y del tirosh de la uva. Por lo tanto, le está diciendo, ¿sabes qué? Si soy rico es porque viví con Labán y prosperé. Fue mi trabajo, no fue la braja que te quite. Así que toma y le llaman a esta ofrenda, que podría llamarse zebaj o podría llamarse de muchas maneras en hebreo, lo llaman minjatí. Recibe mi minjatí, recibe mi birkatí. ¿Qué es mi birkatí? Dice Rashi. ¿Por qué dice birkatí? ¿En cuándo le da una bendición Jacob a Isaf? No, le estoy diciendo, toma mi braja, la que yo te quité, porque yo no la necesito. Por lo menos al final de los días la necesitaré, pero ahorita no quiero hacer uso de ella. Es como si te dan a ti $1,000,000 y tú le dices a tu hermano, ¿sabes qué? Yo no necesito esa herencia, tú estás mal, úsala, yo la usaré después o si puedes luego me la pagas. Como que le devolvió la braja. Le embarró que no hizo nada que no fuera a través de su trabajo. ¿Y por qué manda Imlaban Garti? Entonces tenemos que acá entender quién es Labán. Como les dije, Labán suena como, primero que todo, Labán significa blanco, Mr. Blanco. Entonces, la Torá dice, ¿por qué se presenta como Labán? Dice, porque Labán siempre salía como una persona que manipulaba para él salir, que él es un tzadik, mientras te estaba fregando. Es como la persona que te roba y dice, ¿cómo crees? Ve mi cuenta y te enseño otra cuenta. Y siempre él sale como bien librado. Cuando engaña a Jacob y le da a la otra hija, le dice, ¿cómo crees que yo te voy a engañar? Lo que pasa es que en este lugar, primero se casan las grandes y luego las chiquitas. Entonces, no sabías, todavía lo hizo sentir mal a él. Y cuando ya trabajó para él, le dice, todo lo que hiciste fue para tener a tu familia, pero tu familia realmente es mi familia, porque tú no tienes nada de ti mismo. Entonces, era una persona espantosa. Ahora, Labán es todo un personaje y es toda una definición arquetípica de lo que es la magia negra. Entonces, cuando le dice Im Labán Garti, es viví con el peor mago poderoso, el Voldemort de la historia, y aquí estoy y próspero, con familia, con lana, con dinero, con mis mujeres, como diciendo, no creas que soy un Schmendrick. No soy ningún Schmendrick. Soy acá, soy el que sobrevivió de las garras terribles de Labán. Y Labán tenía una fama tremenda. Entonces hay una como espejeo entre Labán,
Labán es el hijo de el papá de Beor y Bilam es el hijo de Behor. Y sabemos perfectamente quién es Bilam. Bilam es este mago que contrata el rey de Moab para maldecir al pueblo de Israel. Bilam. Y curiosamente la palabra Bilam es idéntica que Labán. Neshara Gilgulim de la Arizal dice claramente que Labán es Bilam. Es la reencarnación una del otro. ¿Y quién es esta persona? Es una persona que espiritualmente quiere dañar a Jacob. Es la encarnación de el Etzahaim, pero opuesto, que es el Etzadat. Quiere decir, cuando dice que Labán le cambió 10 veces su salario, dice el Zohar, no leas 10 veces le cambió el salario, el Moni, sino le 10 veces se lo quiso amolar en todas las clipot. De tal manera que esas 10 veces es que él usaba 10 formas de encantamiento. Desde llamarle a los muertos, desde maldecir, desde hacer encantaciones, brujerías, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Labán personifica al árbol de la vida, pero opuesto, lo que se llama el árbol de la muerte, el árbol del oscuro, el árbol no luminoso. Y obviamente lo que dice el Rashi cuando dice Im Labán Garti, la palabra Garti tiene la gematria, Garti significa viví, tiene la gematria de las 613. Quiere decir, viví con Labán y pese a que viví con Labán, cuidé todas las mitzvot. Me cuidé de no ser como él. Entonces, es un mensaje muy poderoso que viene Jacob y le dice, Im Labán Garti, que sepas que si pude con él, seguro que puedo contigo. Él es el mago, es el rey del engaño, es el rey de la estafa, es el rey de las fuerzas negras, es el rey del Shitra, se llama Sitra de Ajra. Sitra de Ajra es el lado de la mentira, el mundo oscuro. Y a pesar de eso, sobreviví y ve mi prosperidad. Entonces es muy interesante la discrepancia que utiliza, por un lado para ganárselo, por otro lado le presume, por otro lado se inclina a él, pero por otro lado él se está inclinando a su propio Yetzer Hara, como diciendo, créeme que te voy a tener bajo control. Entonces, toda la narrativa se vuelve diferente porque es una narrativa no nada más de cómo atender a tu enemigo, sino entender que tu enemigo está dentro de ti y es tu Yetzer Hara. Es muy interesante que no pudo Labán contra Jacob. No pudo. Primero lo trató de engañar con una hija, luego lo trató de engañar con la otra hija, luego le dio las otras dos semijas. Después trató de poner a los hijos de Lea contra los hijos de Rachel. Luego puso a estos contra estos. Luego le quitó el salario. Luego le quiso dar todo el detritus genético de sus borregos. Dijo, tú te vas a quedar con los borregos defectuosos. Y los borregos defectuosos eran muy pocos porque normalmente los borregos se reproducen bien. Entonces Jacob tuvo que hacer toda una artimaña para que los borregos se volvieran todos defectuosos y se pudiera ir él con todos sus borregos. Después le dijo, bueno, ya déjame ir, págame lo que me debes, no te vas a ir. Se tuvo que escapar. Se tuvo que escapar. Una vez que Labán se fue por ahí, se agarró y les dijo a sus esposas y a sus hijos, calladitos, empaquen, porque nos vamos. Y va él a matarlo. Camina 3 días para encontrárselo y lo quiere matar y obviamente no puede contra él. ¿Por qué no puede contra él? Porque uno viene del lado de la Kedushá, que es Jacob, cuidado, con mitzvot, con la verdad, con trabajar siempre bien, con decir siempre bien por hacer paz, por hacer shalom, etcétera. Y el otro viene por el lado de la mentira. Por eso le llama el Sitra de Ajra. Y dice el Zohar en este momento, por eso los Yehudim nunca deben de hacer adivinaciones. Y curiosamente, la Torah, y esto es fantástico, las adivinaciones se llaman Nehashim, que viene de la palabra Nahash.
Entonces, cuando la persona quiere indagar y quiere preguntarle a un medium y va con una persona que le explique y le diga y que contacte, está completamente prohibido para un yehudí incurrir en estas prácticas de adivinación y de saber el futuro y de invocar a los muertos o de invocar a una bruja o cualquier persona. Está prohibido completamente. Una de las 613 mitzvot es precisamente no incurrir en esto. Obviamente, pues acá claramente vemos que la Nahash no le hace daño a Israel mientras Israel esté protegido con la Kedusha. Entonces, este es lo que dice el Zohar. Ahora, viene acá un comentario que nosotros ya vimos en otra clase, la vimos en la clase de Tisha B'Av y lo hablamos en alguna clase en casa de Peggy, pero le da mucho sentido a esta parasha. Entonces dijimos que antes del encuentro físico con Esav, Jacob hizo toda una estrategia. Y toda su estrategia fue estas tres cosas: rezar y de los regalos y acá y hacer y separar los campamentos. Entonces se ve como que es muy diligente, está muy concentrado Jacob, cuando de repente llegan a la frontera para este famoso encuentro. Y la frontera es el río Yabok. Es muy interesante porque la palabra Yabok es las mismas palabras que la palabra Jacob. Entonces, acompaña y divide los campamentos, pone a unos en un campamento, al otro en otro campamento. Es muy importante. Ahorita vamos a hablar de esos campamentos. Y van a pasar la noche para a la mañana siguiente tener el encuentro con Esav. De repente sucede una cosa. Y este es uno de los temas más fascinantes de toda la Torah. Jacob, dice la Torah, Jacob se quedó solo. ¿Qué se quedó solo? Jacob dijo, ya que los establecí, ya les prendieron fogatas, ya están en tiendas de campaña, ya están todos los niños con las mamás, ya están divididos los campamentos, ya están ahí pasando la noche. De repente Jacob decide irse otra vez al otro lado del río, Yabok, porque había olvidado unos pajim ktanim, unas prendas, pajim son unos paj, es unos como un cántaros, utensilio, como como unos cántaros, ¿no? sí, como un cántaro, como una vasijas. botellita. Yo siempre digo, Son dejó su vasijas. Tupperware. Así es. Dejó sus algo. vasijitas. Sí, Claro. deja algo allá y va a buscarlo. Entonces, aquí viene todo un tema, y es un tema muy importante, porque en este momento que él se va ahí, de repente se encuentra con un hombre, así dice, un ish, y no dice qué es ese ish, no sabemos cómo se llama el ish, no sabemos nada. Se encuentra con un hombre y empieza a pelear con él. Entonces, dice el Zohar que, ¿qué significa? Y Jacob se quedó solo. Y dice el Zohar, particularmente no es bueno estar solo, y menos de noche, y peor aún cuando no hay cuando hay luna débil o luna menguante. Son los elementos que uno debe de evitar, nunca salir de noche, solo y cuando no hay luna. Quiere decir, es una cosa que se puede ver desde el punto de vista pragmático. Pues dices, yo como persona, salir a la Ciudad de México solo, en una noche oscura, es ponerte en peligro, evidentemente, pero acá también está hablando de la baja energía que tiene la luna, porque es muy importante en estas figuras arquetípicas, las figuras de la luna y el sol, porque una es Malhut y la otra es Yesod. Por lo tanto, tenemos también que entender que el sueño en sí es un momento, aunque es reparador y una persona tiene que soñar y tiene que descansar. Sabemos porque en la Masejet Brajot, en el Talmud, dice, el sueño es una 60ª parte de la muerte. Cuando una persona se va a dormir, su alma se eleva y está como pendiente
Y cuando despierta es cuando decimos, Modeani lefaneja melejai bekayam. Entonces, el sueño en sí, el momento de la noche, el no tener luz y el no tener sol, es un momento que requiere de atención. Y la persona no debe de tomarse peligros. Se considera que cuando una persona toma riesgos, no puede clamar porque Dios no lo ayudó. Si tú, por ejemplo, vas a ir a una boda, hablando de las bodas, y sabes que va a ir muchas personas y no vas a tomar tus precauciones, entonces luego no puedes venir y decirle a Dios, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué me pasó esto si yo tenía mucha emuná? Aquí se ve, ¿quién más emuná que Jacob? Pero tomó un riesgo. El riesgo es quedarse solo de noche, en la oscuridad, se expone a una sacaná, se expone a un riesgo, y por lo tanto se quedó solo sin la protección de los malajim. Acuérdense que desde la semana pasada que hablamos del sueño del Sulam Yaakov, dijimos que Jacob estaba acompañado de malajim y que hubo malajim que quedaron en Israel, pero otros malajim lo acompañaron durante todo su tiempo en el galut, en el galut que tuvo con Harán, con Labán. Por lo tanto, el haber dejado los campamentos, dejó su protección en los campamentos y él se va de noche, en la oscuridad, y obviamente también está todo el tema de que cuando la alma se separa del cuerpo, hay una contaminación, y el hecho es que el Netilat Yadayim que hacemos en la mañana es el mismo Netilat Yadayim que hacemos cuando alguien muere, que es lavarse las manos alternadamente, el Nigel Basser. Por lo tanto, pues tenemos que entender que por algún motivo, que no voy a hablar de los Pajim Tanim, aunque es un tema muy interesante de Hanukkah, realmente él fue y pareciera que se tomó un riesgo, y ese riesgo también fue importante. Y este es un riesgo importante porque un hombre peleó con él toda la noche. Entonces tú dices, ¿qué es esta escena? Es de las escenas más raras de la Torah. La imprudencia de Jacob, después de haber sido tan calculador y tan prudente, y quedarse solo, y viene un hombre, así dice la Torah, un Ish, y pelea con él toda la noche. Y es una pelea tremenda, porque toda la noche están peleando. Y dice la palabra, Vayabek Ish y Mo, y peleó un hombre con él. Entonces, es importante entender por qué usa la palabra Vayabek. La palabra Vayabek, aunque suena como Jacob, se escribe diferente porque es con Aleph, no con Ain. Vayabek significa luchar y también significa levantar el polvo. Obviamente, si te peleas, imagínate una lucha grecorromana de esas que ves, o un judo, que uno se le ve al otro y el otro se le ve al otro, están peleando, ni sabes el motivo por el que están peleando toda la noche. Y entonces dice el Zohar que en este momento dice, ¿cuál es la diferencia entre polvo, que es Abak, del Shoresh Yabek, y Adamá, que es tierra? Entonces es muy interesante porque dice, Abak es polvo y el polvo es lo que produce algo quemado, las cenizas. Y tú usualmente lo que entiendes es que del polvo no creas frutos, sino el polvo es estéril. Entonces, tomando en cuenta a esta figura arquetípica que levanta polvo y que pelea a través del polvo, dicen, ¿quién es el polvo? Es el Yetzer Hará. Es el Yetzer Hará. ¿Por qué no tiene frutos? Porque lo que quiere el Yetzer Hará es que tú falles. La función que tiene el Yetzer Hará en este mundo es hacerte caer. Que si tienes un potencial no lo desarrolles. Que si te propones una meta no la logres. Que siempre lo postergues. Bueno, hoy no, pero mañana sí. Entonces ya ganó hoy. Entonces ese Yetzer Hará se llama estéril porque realmente él no quiere fructificar. Él no quiere que tengas hijos, que tengas bien, que te vaya bien, que te esto. Él lo que quiere es que te atrabanques por la fuerza que te pone y te quiere tirar, y te quiere derribar, y te quiere hacer caer, y te quiere matar. Quiere decir, el Yetzer Hará, la función del Yetzer Hará es la pulsión
que dice Freud, hacia el Thanatos. Thanatos es la muerte y Eros es la vida. Y por lo tanto, Adamá es Jacob, porque del Adamá es muy diferente sembrar una semilla en tierra que en cenizas. En las cenizas no hay germinación. Por lo tanto, en este momento, evidentemente, hablan de esta diferencia entre Abak, que es polvo, que es el Yetzerará, y Adamá, que es Jacob y que es el Yetzeratov. Por lo tanto, la pregunta es, ¿realmente hay un hombre ahí luchando? Esa es una buena pregunta. ¿Realmente es el zar, es el ángel de Isaf? ¿O realmente su propio Yetzerará? Y a mí me gusta pensar que era su propio Yetzerará, porque se quedó solo. Quiere decir, ahora sí se va a confrontar con su propio Yetzerará, con ese deseo de usurpar esas cosas que tenía ganadas a Isaf. No es que Isaf es un tzadik, Isaf es un desgraciado, pero es igual que su Yetzerará. Y va en proporción ese Isaf al tratamiento que él va a tener con su Yetzerará. Y por lo tanto, este encuentro es el encuentro de Jacob con su Yetzeratov y de una vez por todas poner en su lugar a su Yetzerará. El que le hizo caso a la mamá, el que le hizo caso a quitarle la bajorá, etcétera. Y el hecho y la reallá más importante de esto es porque en esta lucha, que ahorita vamos a platicar con más detalle, en esta lucha, Jacob se convierte en Israel. Quiere decir, esta lucha se lleva a cabo toda la noche y durante toda la noche están ajetreándose uno contra el otro. Cuando va a amanecer es cuando el Yetzer Hará, este ángel, este Ish extraño, le dice, me tengo que ir, libérame, ya ganaste. Y dice, ahora bendíceme. ¿Qué significa esto? De verdad es un tema muy raro. Entonces le dice, ¿y cuál es tu nombre? Entonces hay una cosa rarísima. ¿Cómo vas a pelear con alguien si no sabes ni siquiera cómo se llama? ¿Cómo un Ish se pone a pelear con él toda la noche y se entrampan toda la noche peleando y le dice, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Entonces es muy interesante porque los Jajamim determinaron que es el ángel de Isaf. Primero que todo, los Jajamim se dieron cuenta de algo muy interesante. Hay un Midrash que cuenta que cuando Jacob, más bien cuando Adán, perdón, me desconcentré, cuando Adán iba, espera un segundo, voy a silenciar. Cuando Adán fue creado, los ángeles dijeron, ¿para qué creas al hombre? Entonces, parte del argumento que tuvo Dios con los ángeles es que les dijo, bueno, pónganle el nombre ustedes a los animales. Y ellos no podían, porque no tienen edad. Y en cambio, cuando a Jacob, cuando a Adán le dijeron, ¿tú cómo te llamas? Dijo, Adán. ¿Por qué? Porque vengo de la dama. Ponle el nombre a los animales y le puso el nombre a los animales. Entonces, evidentemente, estamos hablando de que hay un ángel que no sabe, los ángeles no saben poner nombres, no saben adjudicar nombres, no tienen edad. Entonces, por eso le dice, ¿cuál es tu nombre? Y dice, mi nombre es Jacob. ¿Cómo no sabes? Me atacaste toda la noche y no sabes mi nombre. Y él le dice, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. ¿Por qué? Porque has luchado contra Dios y has luchado contra tus enemigos y prevaleciste. Este es un tema mayor. ¿Cómo que luchó contra Dios? Ok. Entonces, el punto es el siguiente. El punto es que se pasa toda la noche luchando y le dice, ya no eres Jacob. Entonces, vamos a entender que es Jacob. Jacob, primero que todo, era el que venía agarrado del talón, de la parte baja de Isaf. Entonces, en el momento que gana Jacob, ya se desprende de Isaf. Y la parte de Jacob también significa torcido. Entonces, ya no es torcido, ya es
Israel. Israel viene de Yashar, de derecho. Quiere decir, utilicé la torcedura, utilicé ese Yetzer Hará para adjudicarme cosas que yo necesitaba, pero ya no quiero eso. La verdad es que nunca deja de ser Jacob. Más adelante vemos que sigue llamándose Israel, sigue llamándose Jacob. Él es un Av que nunca deja de ser Jacob, porque hay un espacio para un Jacob y hay un espacio para un Israel. Espero que nos dé tiempo de ver esto. Entonces, vamos a recontar esto. El hombre pelea con él toda la noche. Aparentemente este hombre puede ser un extraño, puede ser el ángel de Isaf, que tiene un encuentro previo al encuentro físico, o puede ser una lucha interna con su propio Yetzer Hará, que es a mí la que más me gusta. Porque entonces él ya entendió su verdadero capacidad. Tengo la capacidad de esto, tengo la capacidad de esto, ya lo entiendo. Para poder controlar a tu Yetzer Hará, lo tienes que entender. Tienes que entender cuándo te da lata, tienes que entender cuándo se prende, cuándo te atropella tus planes, porque si no, nunca puedes tratar a tu Yetzer Hará. Y siempre el Yetzer Hará va a ser el amo y no va a ser el esclavo. Entonces, es como un plan perfecto que para poderse enfrentar físicamente a ese hermano, primero tiene que explicarse él de su Yetzer Hará y de la correlación que tiene tan íntima con respecto a su hermano. Toda la noche, la pelea se lleva a cabo toda la noche. Dice el Zohar, toda la noche siempre es un espacio peligroso. Y dice, la noche es el galut. Galut es el exilio. Jacob va a vivir en el exilio y al amanecer es que es victorioso. Entonces, el exilio es oscuro y ustedes saben que antes de que amanezca, el mundo se vuelve más oscuro y después sale el sol. Y primero sale una mini línea y después ya se ilumina todo. Han visto amaneceres, es sorprendente, muy distinto que el atardecer. Por lo tanto, la pelea que se lleva a cabo toda la noche habla de que el pueblo de Israel va a vivir en el exilio y va a estar en peligro. Obviamente el peligro es las naciones que van a hostigar al pueblo de Israel y al amanecer Jacob sale victorioso. ¿Qué es el amanecer? Cuando llega la luz, ¿qué es la luz? Yemei Meshiach. El ángel trata de lastimar a Jacob en todas partes. Quiere decir, el concepto es que empieza a tocar todos los puntos sensibles y vulnerables. Y trata de pegarle en la cabeza y no logra. Y trata de desgarrarle un hombro y no logra. Y trata de hacerle esto y no logra. Y trata de hacer esto. Quiere decir, está buscando toda la noche cómo hacerle daño. Y al final de la noche, la única zona que encontró que tenía una vulnerabilidad era la zona de la cadera. Lo que es la zona de la cadera es la unión que tiene el tronco con las piernas y que es donde se crece o donde sale, más o menos estamos hablando de la lumbar 4, la lumbar 5, por así decir, y le disloca la cadera y le arruina el nervio ciático aparentemente del lado izquierdo. Y por lo tanto sale victorioso. El ángel lo bendijo y le dijo, ahora te llamarás Israel. Eso es como un tipo de bendición, porque luchaste contra Elohim y luchaste contra el hombre y saliste victorioso. Es un tema mayor, pero salió lastimado. Entonces, cuando se levanta Jacob, imagínate cómo se levantó el pobre, me imagino todo sucio, lleno de polvo, todo moreteado. Se levanta y al otro día llega al campamento cojeando y esa cojera, ese problema del nervio ciático, se queda hasta el último de los días. Nunca se le compone, nunca tuvo remedio a eso. Y obviamente dice el Gida Nashe, dice, el Gida Nashe es el nervio ciático, viene de la palabra Nashani, que es olvido, que es importante porque es como
como que hay un tema muy importante ahí con la memoria y el olvido. Y esa es la vulnerabilidad de Jacob, porque dice la Torá, y eso esto es muy sorprendente y ya lo vimos en una clase, que la persona tiene 248 órganos y 365 venas y nervios, como los días del año. Es muy interesante porque los días del año es del año solar y Eisaf se considera que es el calendario solar puramente. Y en cambio 248 se refiere a las mitzvot, perdón, se los voy a poner en una diapositiva para que lo entiendan bien, porque es un tema muy importante y estoy muy acelerada en esta clase, pero vamos. La Torá tiene 613 mitzvot, divididas en dos, en las positivas y en las negativas. Las positivas son las de hacer y las negativas son las de no hacer. De las de hacer hay 248, que equivalen a todos los órganos del cuerpo. Y de las de no hacer hay 365, que son los venas y nervios. Y los 365 es el calendario solar, que es el calendario de Isaf. Por lo tanto, dicen los Jajamim y dice el Zohar HaKadosh, que a partir de este momento es increíble porque la mitzvah de no comer del Gid Hanasheh, de no comer del nervio ciático, es una mitzvah que se da antes que la Torah. Y no tiene que ver con kashrut. Nosotros la incluimos en kashrut porque es una ley de no comer del nervio ciático. Pero es una, si lo que esto significa, dice en la Masejet Julin, dice es que a partir de este momento los descendientes de Jacob no comerán del nervio ciático porque el ángel dislocó la cadera de Jacob y está la mitzvah de no comer del nervio ciático. Por lo tanto, hay una correlación muy interesante entre el éxito de Jacob, pero el daño que le causó. Y aunque lucha y es victorioso, logra hacerle un daño. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso. Esta parte es porque cuando dice al principio, cuando hablan de Jacob, dicen de Isaf, que Isaf era un hombre que le gustaba cazar, y etcétera, etcétera. Y cuando describen a Jacob, dice Jacob Ishtam, Yoshev Alim. Entonces, cuando dices Ishtam, Yoshev Alim, ¿por qué no dice es uno Ishtam, un hombre simple, tam, completo, íntegro? Yoshev Alim, que se sentaba en casas. La pregunta dice Rashi, ¿por qué dice casas y no casa? No es que se sentaba en muchas casas, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de explicar. Dice que se sentaba en las casas de estudio, que se sentaba en la casa de sus padres, etcétera. Pero realmente el Zohar dice no. Se sentaba en sus casas, quiere decir que se sentaba en la casa de Biná y se sentaba en la casa de Malhut. Por eso es que Jacob tiene que casarse con Lea, que es la casa de Biná, y con Rachel, que es la casa de Malhut. Entonces, cuando hablan de que Jacob era perfecto, es que era perfecto en su observancia de las mitzvot. Dijimos, Belaban, Imlaban Garti, Be Tariak Mitzvot Shamarti, de las 613. Dice Garti, tiene la misma, Garti es Gimel Reish Taf Yut, es la gematria de 613. Quiere decir, el ángel se topó con un tipo tan íntegro, tan completo de su árbol de la vida, que no encontraba cómo hacerle daño. ¿Y por qué le pudo hacer daño? Porque aparentemente tenía un problema en esa zona. No es que hizo una beirá, pero aparentemente tiene un problema, una vulnerabilidad. Y cuando una persona tiene una vulnerabilidad es como el concepto del tendón de Aquiles. ¿Se acuerdan de la historia? Aquiles es como un semidios que fue bañado en las aguas de la inmortalidad
pero como le detuvieron el talón, le detuvieron la zona del tendón, esa zona era mortal. Bueno, aparentemente la perfección de Abraham, de Jacob, es tal que está todo completo, pero con una vulnerabilidad. Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver con la columna central y tiene que ver con la comunicación que tiene la columna con la pierna derecha y la pierna izquierda. Y este es el secreto de la vulnerabilidad que hay en la comunicación que hay en Netzach con Hod y Yesod. Obviamente, lo que conecta la columna a que la persona pueda pararse, quiere decir que la persona tiene una dificultad para sostenerse, como una persona que tiene dislocada la cadera, no puede sostenerse, no puede pararse en una sola pie, tiene dificultad, tiene que usar bastón. Entonces quiero hablarles superficialmente cuál es ese problema. Y verdaderamente la vulnerabilidad, la tengo acá abajo, es una vulnerabilidad con respecto a su sexualidad. Él estaba circuncidado, él le hacía perfecto todo, pero, y esto es una cosa muy interesante, él se casa con dos mujeres que son hermanas. Y esta es una prohibición de la Torah. Y obviamente acá todavía no hay Torah, estamos en la pre-Torah. Pero en el momento que él entra en la tierra de Israel, la tierra de Israel no tolera que Jacob esté casado con Lea y con Rachel. Por lo tanto, como esto se considera una de las arayot, de las relaciones incestuosas que entran en la categoría de arayot, se considera que esta vulnerabilidad de no haber tenido, no digo cuidado, porque la realidad es que completamente fue Minashamaim que así fuera, hizo también que Rachel muriera tan joven, porque la tierra no toleraba que Jacob, el padre de todo el pueblo de Israel, estuviera casado simultáneamente con dos hermanas. Esa es una cosa. Y también las otras cosas que tiene que ver es que durante 22 años no hizo Kibud Avbaim. Aunque él se fue porque los papás le dijeron, todo el Kibud Avbaim se va, todo el sehut de ese cuidar a los papás, de ver que no les falte nada, etcétera, etcétera, se va hacia Isaf. Entonces, hay algo de Isaf que tiene más mérito que Jacob con respecto al Kibud de los padres. Por lo tanto, hay un tema importante, muy, muy importante del Gid Hanasheh, que hoy no lo vamos a ver en su totalidad porque hablamos demasiadas cosas. Y obviamente el concepto final es que el 9 de Av es el día donde el ángel de Isaf es su Rosh Hashanah. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos hace un momento que los 365 días del año son los días del calendario solar y que equivalen a todas las restricciones que tiene un Yehudí de no hacer? Entonces, las cosas que sí estamos obligados a hacer, vamos a volver a compartir el pizarrón para que en el mismo concepto lo entiendan. De las 613 mitzvot, que es Tariag, es lo que se llama Garti. Aparentemente sí estaba bien en todas ellas, pero tenía una vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no era en estas. Las mitzvot de hacer son las mitzvot que te contactan y te permiten tener una relación con Dios más fluida. Quiere decir, si Dios fuese un gradiente energético, las 613 mitzvot, las 248 son las acciones que tú debes de hacer para mantenerte en este contexto. Y las 365 es todas las acciones que te debes de abstener
para no salirte del contexto. Entonces, estas son no hacer y estas son sí hacer. Y de las de no hacer, aparentemente él estaba mal en una, que era esta de no estar con dos hermanas casadas al mismo tiempo, con dos mujeres hermanas, en la tierra de Israel, y fue enforced, quiere decir, le costó una vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad es la mitzvah del Gid Anashé, que dice, y por este motivo que Jacob quedó dislocado de la cadera, los judíos y los descendientes de Jacob no comerán de la parte baja del animal, quiere decir no comen filete. Ahorita les voy a poner una foto para que vean cuál es la parte baja del animal. Pero lo interesante es que 365 dijimos que es el calendario solar, sol. Quiere decir que de los 365 días del año hay una mitzvah cada día de no hacer. Y la mitzvah del 9 de Av, de no comer y de ayunar, incluye, obviamente, como arquetipo, la mitzvah de no comer del animal, de la parte baja del animal. Por lo tanto, si ustedes analizan qué es el Tisha B'Av, el 9 de Av es el día de tragedia del pueblo de Israel, porque todos los enemigos del pueblo de Israel le han hecho mella al pueblo de Israel en ese día. Es el día donde Treblinka se inauguró y es el día donde se expulsó a los judíos de España y es el día que se expulsó a los judíos de Inglaterra. Quiere decir, es un día que se destruyó el primer Betamikdash, el segundo Betamikdash. Quiere decir, el 9 de Av es el día de fuerza de Isaf y de su ángel Samael. Entonces, para no darle fuerza ese día, los Yehudim se sientan en el piso, aplastando su nervio ciático, y no comen. Y incluye dentro de no comer todo, pero particularmente es para enfatizar el nervio ciático. A mí me parece que está ahí fantástico este tema, pero bueno. Entonces, vamos a tratar de terminar esta clase con lo siguiente. Puse acá un corte de carne. Como ustedes pueden ver, esto sí se puede comer, esto se puede comer, el brisket, acá y allá. ¿Qué no se come? Esto. Es la parte baja del... ¿Por qué? Porque pasa el nervio ciático. Y curiosamente el nervio ciático es el más largo nervio de todos los nervios. En el ser humano sale del ecuatro y llega hasta los pies. Pasa por toda esta parte. Entonces, esto vuelve a Israel vulnerable en sostenerse. Sostenerse es cómo sobrevivir un cordero entre los 70 lobos. ¿Cómo sobrevivir Israel en el exilio? ¿Cómo le ha costado a Israel sobrevivir económicamente? ¿Cómo es difícil sostenerse en un mundo donde todo mundo te trata de matar o de expulsar o de deslegitimizar? Y si no es por un lado, viene por el otro, el odio de Isaf a Israel. Por lo tanto, en el siguiente escena ya está el encuentro de Isaf con Jacob. Y es un encuentro muy raro. Es muy anticlimático porque como que te imaginas que viene Isaf y viene Jacob y pareciera como de esos encuentros casi del medievo que los de Inglaterra se presentaban contra los de Dinamarca y se empezaban a matar. Y acá nada de eso sucede. Al contrario, se ven y se abrazan y se besan. Y hay un encuentro ahí todo raro, muy raro, que es muy importante estudiarlo. No me da tiempo en esta clase, pero bueno. Y este reencuentro es como un acomodo incómodo, pero funcional para Jacob y funcional y eventual para Isaf. Como que cada uno salió un poco decepcionado, pero se acomodaron. Entonces, en este momento, lo que quiero hablar, y se los voy a dejar como una tarea, es, esperábamos que se iban a matar. La noche anterior, el ángel de Isaf está matando a Jacob.
lo quiere matar, lo quiere estrangular, lo quiere tirar, le quiere dislocar, lo quiere matar, no puede. Qué bueno, Baruch Hashem. Pero al otro día, como que el encuentro es, ay, qué lindo, se encontraron y se abrazaron, y dicen que se abrazaron y que se besaron y lloraron. Hay todo un tema de que el beso tiene unos hoyitos, la palabra neshika tiene unos hoyitos arriba y significa que le trató de morder y que se le rompió en los dientes. No importa. Este encuentro no es nada cercano a lo que íbamos a imaginar que iba a suceder. Entonces, este tema es un tema muy importante. ¿Qué es mejor? ¿El odio de Isaf o el abrazo de Isaf? Entonces todo el mundo diría, no, pues el odio es más duro. El odio es, imagínate, la expulsión de los judíos de la destrucción del segundo Betamigdash, las catacumbas matando a los judíos, eventualmente el odio de la iglesia hacia el pueblo de Israel, eventualmente las bulas papales. Vean todo esto, no es una estimación. Del pueblo de Israel lleva 2000 años en las patas de Isaf, sufriendo sin tierra, sin esto, con aniquilaciones, con pogroms, con todo tipo de expulsiones y la cereza del pastel, la Shoah. Porque la Shoah no se hizo de la nada. La Shoah es el producto de 2000 años de decir porquería del pueblo de Israel. Entonces, no nos engañemos pensando que la Shoah es aparte y que es algo diferente. No es nada diferente. Es todo el odio acumulado que generó la iglesia contra los judíos, acumulado contra esto, y de repente 6 millones de judíos masacrados en Alemania y en los campos de exterminio. Entonces, este es el odio de Isaf. Y tú dices, no, pues el odio de Isaf está terrible. Es lo peor. Entonces, yo ahora les voy a postular algo que quizás es peor. Es el abrazo de Isaf. El abrazo es, cuando el odio es abierto, te odio, te quiero matar, lárgate. Ya, es abierto, ya sabes por dónde viene el problema. Pero cuando el odio se vuelve en un abrazo, te hace pensar que, ay, me quieren. Entonces, quédense conmigo, vengan, abrácense. Y ese tema del abrazo es lo que se llama en la literatura moderna, a raíz de un libro de Dershowitz, como el Holocausto Blanco. Quiere decir, es un tanto te quiero que te quiero asimilar. Quiere decir, como no puedo contra ti, entonces vuélvete uno como yo. Ya no es importante tu judaísmo, ya no es importante tu moral, ya no es importante esto. Asimílate. Y yo nada más les quiero decir que desde un punto de vista numérico, no desde el punto de vista emocional ni etcétera, hemos perdido a mucho más judíos en el Holocausto Blanco con la asimilación que en la Shoah. Porque hoy en día hay el número de Yehudim que hay en el mundo son 14 millones. Y les quiero hacer una pequeñísima, yo soy malísima en matemáticas, no malísima, pero no soy muy buena como mi ingeniero de esposo, pero vean esto. Hoy en día hay 14 millones de Yehudim. ¿Ok? Básicamente, después de la Shoah, se dice que en la época de la Shoah habían, me parece que, creo que 16, por ahí. Vamos a suponer, o que habían 18, ¿ok? Vamos a suponer que habían 18 y mataron a 6 millones. Suena horrible. Entonces quedaron 14. Una población anualmente sana, normal, que tiene mínimo una pareja, 2 hijos, crece al 0.2% anual. Entonces, si la guerra se acabó en el año del 45 y estamos en el 2020,
tenemos más de 70 años con un crecimiento al 0.2% anual. Entonces, si arrojamos esta población que quedó de 14, ahorita deberíamos de ser por ahí de 42 millones. Y seguimos siendo 14. A lo mejor los números no son exactos, quiero que entiendan el concepto. ¿Dónde quedaron todos los que tenían que haber crecido ese 0.2% anual acumulado? ¿Dónde están? ¿Están asimilados? Están asimilados en Estados Unidos, en Europa, en Argentina y también acá. Quiere decir, desde un punto de vista táctico, ha sido más pernicioso numéricamente para los Yehudim el abrazo de Isaf que el odio de Isaf. Por lo tanto, se ve que no tenemos alternativa. Tenemos que hasta el último de los momentos aguantar como aguantó Jacob toda la noche, la lucha, todo el exilio, hasta que llega un momento que la noche se hace lo más oscura, que es antes del amanecer, y de pronto ya sale el sol, que llega el Yemei Mashiach. Y mientras está estas historias sucediendo, es lo que estamos viviendo hoy en día. Si no es por el odio de Isaac, es por el de Isaf, es por el abrazo de Isaf. Pero nuestra supervivencia es limitadísima. O te asimilas o te mato. Pero no nos dejan en paz. Ya por fin tenemos un paisito ahí enano que mide 19 milímetros y nos están jodiendo del paisito. No, que ahora dan tierra y ahora da más tierra y ahora da más tierra y ahora da más tierra. Entonces, ¿qué quieren? Lo que pasa es que realmente no quieren que existamos. Y definitivamente, pues aquí estamos y como Jacob aguantó el embarazo con dolor, con cojera, pero aguantó el embarazo y nosotros tenemos que seguir aguantando. Y la forma más correcta de aguantar es no asimilarse. Por lo tanto, para un Yehudí asimilarse es caer en los brazos esperados de Isaf. Y no podemos darnos ese lujo. Es terrible la asimilación. Terrible. Igual de terrible que una persona que la mataron. Porque al final de cuentas necesitamos una masa crítica para poder traer Yemei Meshiach y para que haya gente a quien este Meshiach inspire. Por lo tanto, es muy, muy importante esta parashá. A mí me parece una parashá realmente sorprendente por la profundidad que tiene, no nada más en cómo tratar nuestro Yetzer Hará, sino entender cómo en general tenemos que vivir una vida con propósito, sobreponernos a nuestro Yetzer Hará, sobreponernos a la flojera, a la complacencia. Siempre el Yetzer Hará es el que te quiere poner cómodo. Es el que te quiere poner, ay, no vayas hoy a trabajar, el que hoy no hagas ejercicio, hoy no importa la dieta, hoy no hagas este pago porque lo puedes hacer mañana. Siempre el que nos posterga ese mejoramiento, ese que nos enfría en el camino, ese que nos habla y nos dice, ¿sabes qué? No es para tanto rezar, ay, no es para tanto darse de acá, ¿sabes qué? No es para no te cuides tanto, no exageres, empieza a vivir porque qué chiste tiene la vida, más vale morir divertido que vivir aburrido, no. Ese tipo Anet, sí. Yo también creo que el Yetzer Hará, o sea, ahorita hablaste de SAP, pero también da besos, como dijiste, ¿no? Blancos y negros, o sea, a veces pareciera que sí está totalmente antagónico a ti y hay veces que se parece a ti y por medio de esta similitud hace que no avancemos. Así es. O sea, de esta manera noble o como que si pareciera que está de nuestro lado. O sea, sí lo veo en macro, cuando dices tú en la asimilación y en el pueblo de esta manera, y en micro dentro de nosotros con estas dos facetas, ¿no? Una faceta totalmente contrariada a nosotros de no vayas, o a lo mejor te invita a ir, o sea, como dices tú, a lo mejor al trabajo, pero de otra manera te hace caer, como muy similar a ti. Así es. Es lo que siento. Ese es, cuando se vuelve muy similar a ti es todavía más peligroso. Porque cuando sabes que estás mal, pero cuando te dice lo que tú quieres oír y como que te complace y te quedas como tranquilo con respecto a eso y dices, bueno, es que así somos los humanos y ni modo, y te complace lo que te dijo el Yetzer Hará, es lo más peligroso. Entonces, la realidad es que nunca se acaba la lucha con el Yetzer Hará. Se acaba la lucha con el Yetzer Hará cuando la persona muere.
Y entonces el Yetzer Hará se porta como un verdadero desgraciado, porque ahí va y te acusa. No es nada más te dice caer en vida, todo eso. Ya cuando llegas al Olam Abá, cuando llegas a tu juicio personal, llega y te dice, todas las veces que le hiciste caso, todas las veces que te hizo caer, todo te va a acusar y por eso se llama también al Yetzer Hará el Satán o el ángel acusador. Entonces, está jodiéndote en la vida y te está jodiendo en la muerte. Está presente ahí siempre para joderte con tal de hacerte caer. Entonces, verdaderamente lo que dice la semana pasada que hagamos, o la antepasada, que hagamos de nuestro Yetzer Hará un aliado en el sentido de que le demos validez, un poco como el Cohen Gadol que agarraba el Azazel y le daba su hueso, le daba su mordida. Por eso también Jacob le da su mordida a Isaac, porque le das lo que quiere recibir, pero por otro lado lo traes bajo control, lo traes bien agarrado. El problema es cuando él se agarra y te controla a ti. Pero entonces sí lo tienes que conocer y sí lo tienes que validar y le tienes que dar lo que él quiere, un poquito, una probadita con control. Esto es muy importante porque los cambios que una persona puede ofrecerse en la vida no deben de venir con negación del Yetzer Hará, ni con negación de tu parte mala. Haz de cuenta, la persona puede decir, sí soy así y sí soy de esta manera y lo reconozco, pero lo voy a controlar. No decir, no, 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 yo ya no me enojo. No, 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 yo ya no tomo. Un poco hay como todo un tema que tenemos que replantearnos, que cuando tenemos que tratar al Yetzer Hará, tenemos que entender que el Yetzer Hará está ahí por algo, está para ponernos así como un contrario, pero que ese contrario nos fortalece si es que podemos contra él. En muchos libros de Kabbalah moderna lo llaman el gran entrenador. Entrenador, ¿por qué es entrenador? Porque es el que va en contra de tu voluntad, pero tú al estar sobre él, entonces te vas haciendo cada vez mejor. Y como hemos dicho en muchas clases, para que el bien se vuelva muy bien, tiene que pasar por el mal. Entonces, no podemos evitar enfrentarnos con nuestro Yetzer Hará, pero no por eso lo tenemos que dejar que tome rienda de nuestras vidas. Tenemos que tenerlo en la mira y controlado. Como un amo controla a su siervo. Por eso mencioné ese Mishlei que dice, el Yetzer Hará es un excelente esclavo, pero es un pésimo amo. ¿Alguna pregunta, chicas? Esta fue una clase muy heavy, pero hay que hacer reflexiones. Me encantaría que me hicieran alguna reflexión y me la mandaran para que la próxima clase podamos quizás compartir esta reflexión a las compañeras. En algunas clases he pedido y de pronto a alguien le sale algo muy, muy brillante. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todas? Esta clase compleja e interesante. ¿Alguna pregunta? Mira, yo lo que estudié de cuando dejó las vasijas, Sí, justo coincide siempre en el mes de Kislev. así es. Habla de esas vasijas de Hanukkah donde el pueblo de Israel siempre es diezmado, pero no pueden con nosotros. Siempre Baruch Hashem, la luz y el ángel y la luz de la Torah y Boreolam no nos deja desaparecer. Simplemente, obviamente, diezmamos bastante, Sí, pero es lo que escuché y se me hace muy interesante compartirlo en estos momentos. muy bien. Les voy a contar un poco ya de esas vasijas para que nos quitemos de temas. Hay todo un tema muy interesante de, una, de un cat catán. El cat catán, este aceitito que había perfecto en Hanukkah, supuestamente viene, este aceitito puro, era como una herencia que viene desde Noah. Noah mandó a
a la paloma una vez y regresó. Acuérdense que primero trató de mandar al cuervo y luego mandó a la paloma una vez y luego mandó una segunda vez a la paloma y ya llegó la paloma con una varita de olivo. Entonces hay todo un midrash que lleva una historia de que esta cat, este pajim, no era otra cosa que un poquito de aceite que había hecho Noah y que se iba pasando de generación en generación. Entonces, hay todo un tema muy interesante. No sé si lo vamos a tocar porque me quiero clavar mucho más en el tema de los sueños y de Hanukkah con los sueños y Yosef, pero si lo podemos volver a tocar el tema, sería interesante. Entonces dicen que los tzadikim, lo que logran con su trabajo, es tan importante para ellos con recibir su merecido, porque la definición de Jacob como un ser balanceado, cuando ves energéticamente a los Abot, llama mucho la atención. Un segundito, voy a limpiar el pizarrón porque es importante hacer esto. Cuando ves a los Abot, ves a Abraham y en el extremo ves Yitzhak, y son antitéticos. Abraham quiere dar, Yitzhak quiere recibir, porque este es el Din y este es Jesús. Entonces el punto es, ¿qué es Tiferet? Tiferet es Jacob. ¿Y qué quiere Jacob? ¿Quiere dar o quiere recibir? Entonces es increíble lo que quiere Jacob. Jacob quiere recibir solo lo que merece. Entonces, para Jacob, si él se ganó un Tupperware con su trabajo, para él es valioso, porque no quiere que le toque más, pero tampoco le toque menos. Entonces, el balance entre el dar y recibir es valorar las cosas y que tienes también físicas. Y eso es muy importante que lo sepamos, por eso queda como un estigma de que Jacob, ¿por qué se puso en peligro? Pero se puso en peligro, aparentemente, dice Hazal, porque se le olvidó una cosita de aceite, de shemen, y aparentemente shemen siempre es el potencial. Entonces quiso enfrentar también su potencial. Es un tema mayor, el de los Pajim Tanim. Mi esposo habla mucho de ellos, pero bueno, el punto que quiero ver con ustedes es que realmente sí, como dices Raquel, siempre esta parasha cabe en Kislev, siempre se habla de estos Pajim Tanim. Estos Pajim Tanim tienen que ver con ese poquito de aceite que quedó, que es como el remanente de lo que quedó impoluto y que quedó no contaminado y que quedó pristino para la rededicación. Y siempre el shemen, la palabra shemen es como neshama, tiene la misma gematria. Entonces, mientras el alma del Yehudí, como tú bien dijiste, esté en toire, en mitzves, y estemos en el camino de Jacob, de cuidar las mitzvot, tasé, lo tasé, etcétera, etcétera, tenemos una garantía, como en Hanukkah, de que vamos a sobrevivir. Entonces, pues, aunque seamos poquitos, porque siempre hemos sido poquitos, siempre Israel ha sido un borreguito entre 70 lobos. Y vean ahorita cómo Israel es un borreguito entre 70 lobos, y así es. Esa es la historia. No es nada nuevo bajo el sol, pero nosotros somos parte de ese milagro, y nada más se podemos esperar ese milagro de la sobrevivencia si es que estamos anclados a Toire y Mitzvahs. Así que, chicas, ¿alguna otra pregunta? Las veo muy calladitas. Está bien. Anita, Raquel, Musan. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, esta clase la grabé y me la pueden pedir. A mí me parece que es una clase muy interesante y como ya hemos hablado de algunos términos, creo que se complementa. Se complementa. Hay que cuidarnos, no hay que tomar riesgos, no hay que tomar riesgos innecesarios.
vamos a tener toda la vida para seguir socializando, hay que cuidarnos. Ahorita hay que valorar lo más importante que es la vida de todos nosotros, así que sigamos en cuarentena. Besos a todas.